Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre lo que veníamos desarrollando sobre las causales de improcedencia. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo hacer una demanda de amparo. La clase va a ser cómo hacer una demanda de amparo. De amparo indirecto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Sacar la receta. Sacar el recetario, ¿no? Y el recetario está en el artículo 108, ¿de acuerdo? Entonces, la receta, para los que tienen cosas muy sencillas con bolitas y palitos, la receta está en el artículo 108 de la ley de amparo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir lo que dice exactamente el artículo 108. El artículo 108 en su fracción primera dice nombre y domicilio del quejoso o quien promueve su nombre. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el quejoso viene por propio derecho, no tiene que poner su nombre. Digo, no tiene por qué promover por el nombre de otra persona. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué domicilio pongo? ¿Mi particular o el procesal? ¿No? La intención del artículo 108 para exigirle al quejoso que señale un domicilio es con la finalidad de notificarle todas aquellas resoluciones que se van dictando en el juicio. Ustedes pueden tomar la decisión si el domicilio que ustedes señalan, lo señalan el de su domicilio particular o bien el de el domicilio procesal. ¿Me explico? Ustedes lo deciden, ¿dónde quieren que las notificaciones le lleguen? ¿De acuerdo? Luego, tienen que poner nombre y domicilio del tercero interesado, o bien bajo protesta de decir verdad que lo desconocen. No basta decir que no lo conozco, sino que es importante que diga bajo protesta de decir verdad, o bien digo su nombre y su domicilio. Déjenme decirles que esto es un cambio, porque en la ley anterior era un requisito necesario poner el nombre y domicilio del tercero interesado. ¿De acuerdo? Si aquí la ley le permite que si no lo hace, por lo menos diga bajo protesta de decir verdad que lo desconoce. O el nombre, o el domicilio, o las dos cosas. ¿De acuerdo? Y luego, pues menciona la autoridad responsable. Oiga, ¿y de la autoridad responsable tengo yo que saber su nombre propio? No tengo que decir, quiero demandar al juez Juan Pérez Robles, ¿no? ¿Hay algún Juan Pérez Robles? Bueno, yo quiero demandar al juez Juan Pérez Robles. No, lo que me interesa no es el nombre de la persona, sino el nombre del órgano. Siempre deben de poner, cuando se trata de la autoridad responsable, el nombre del órgano. ¿De acuerdo? Y luego, el acto reclamado que a cada autoridad responsable le está reclamando, ¿no? Es norma general o acto reclamado a cada una de las autoridades. Yo tengo que precisar cada una de las cosas que le reclamo a cada autoridad. Eso es lo que dice el artículo 108. ¿De acuerdo? Aquí hace una precisión cuando se refiere, cuando lo que se reclama es una norma general. La precisión dice, solamente la autoridad que promulgó la ley. Y uno dice, a ver, espérame, el avance de la ley de amparo es no decir ley, porque entonces esto excluiría a todas las demás normas generales que no son ley, que no están hechas por el Congreso, como sería un reglamento. Entonces, ahí hay una equivocación, pero no quiso repetir seguramente norma general, ¿no? Entonces tengo que poner a la autoridad que haya ordenado la promulgación de la ley, ¿de acuerdo? Y dice, oye, si tú reclamas el refrendo o la publicación, tendría que ser por hechos propios. ¿Qué significa por hechos propios? Que el refrendo no se haya hecho de manera constitucional o legal y la publicación tampoco se haya hecho de manera
constitucional o legal. Pero si tú no reclamas por hechos propios, con que tú señales a la autoridad que promulgó la ley. ¿De acuerdo? Déjenme decirles que antes en los amparos contra ley ponían al Congreso de la Unión, al presidente de la República, al secretario de Gobernación, al director del diario oficial de la Federación. ¿Por qué? Porque le estaban reclamando a cada una de las autoridades, y uno le decía, a uno la promulgación, al otro la orden de publicación, al otro la publicación, al otro el refrendo. Y ¿saben una cosa? Cuando se estudia la constitucionalidad de eso, ni siquiera se analiza si lo hicieron de manera particular cada una de las cosas, de sus actos, sino que en forma general se analiza si la ley es constitucional o no es constitucional. ¿De acuerdo? Entonces es importante que ustedes hagan este planteamiento. Entonces dice, y bajo protesta de decir verdad, bajo protesta de decir verdad, ¿qué voy a decir bajo protesta de decir verdad? Los hechos o antecedentes del acto reclamado y de los conceptos de violación. Tengo que poner todos aquellos hechos relevantes. No voy a tratar de poner todos los hechos, sino solamente los hechos relevantes que me van a llevar a aclarar al órgano que va a resolver por qué el acto, cómo se emitió el acto, qué violaciones puede tener. Quizás a lo mejor no estoy haciendo ningún tipo de argumento, pero sí describir ciertos hechos relevantes. No es cualquier hecho. Si ustedes se ponen a platicar con una persona, hay veces que las personas no son concretas. No sé si ustedes han podido advertir. Comienzan a hablar de A, se quedan a la mitad de A, pasan al tema B, regresan al A y después se siguen con el C, regresan a B y después se van con D y después de D se van con E. ¿No han visto ese tipo de cosas? O sea, tienen una mente tan desordenada que quieren decir un montón de cosas a la vez. Por eso algunas personas cobran por escucharlos, ¿no? O sea, agarran y se ponen en el diván. A ver, reláteme lo que usted quiera, ¿no? Y ahí está relatando. Muchos abogados deberían de cobrar por escuchar nada más todo lo que quiera decir la persona. Pero no todo lo que dice la persona se va a poner en la demanda de amparo. Solamente aquellos hechos relevantes para poner en claro cuáles son los antecedentes del acto reclamado y de los conceptos de violación. No dice la ley, hay hechos relevantes, ¿eh? Es una interpretación que yo hago como una forma de argumentar. ¿Por qué? Porque la persona que va a plantear la demanda de amparo tiene que seguir el recetario, pero de manera concreta. No tiene sentido que pongan hechos que no tienen relación con los antecedentes, con el acto reclamado, pero tampoco tienen que omitir los esenciales. Ahorita vamos a ver eso. Dice, quinto, bajo el proceso es verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. No dice hechos relevantes, ¿de acuerdo? Pero yo estoy diciendo que esa es la interpretación que se debe de hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, y después dice la fracción 6, los preceptos constitucionales, artículos que contengan los derechos humanos y las garantías establecidas para su protección. ¿De acuerdo? Y por último, dice que en la fracción 8, los conceptos de violación. ¿Por qué me salté la fracción 7? La fracción 7 dice que cuando el amparo se establezca por una invasión de esferas, se ponga la facultad que tenía el Distrito Federal o a una autoridad local que fue invadida por la autoridad federal, o al revés, cuando la autoridad federal sufre esta invasión por parte de las autoridades locales. ¿De acuerdo? Pero les he comentado siempre que yo no he visto una demanda que se funde en la fracción segunda o en la fracción tercera del artículo primero de la ley de amparo. Y se acuerdan cuando analizamos esta cuestión, al final venía siendo lo mismo de la fracción primera del artículo primero de la ley de amparo. Ahí abundamos bastante, así que por lo tanto no quiero yo profundizar en eso.
Ya tenemos el recetario que establece el artículo 108 y lo único que tenemos que hacer es elaborar nuestra demanda de amparo. Bueno, aquí tengo mi hoja para hacer mi demanda de amparo. Y muchos litigantes lo que hacen es poner esos requisitos en esta parte. Pone la fracción primera, la fracción segunda, la fracción tercera, la fracción cuarta, y después aquí dice Juan Pérez, por mi propio derecho, y después vuelven a repetir el artículo 108. Unos así lo ponen. Otros lo que hacen es poner aquí quejoso Juan Pérez, amparo, indirecto, expediente, dejando el espacio para que lo hagan. ¿De acuerdo? Y después comienzan a hacer un relato en la demanda de tal manera que vayan cumpliendo con esos requisitos. Ustedes me preguntan, ¿cuál le parece a usted mejor? ¿No? Miren, si hacen esto y después repiten esto, me parece que al ser reiterativo no tendrían que hacerlo. Yo creo que mejor lo hacen de esta manera y empiezan diciendo Juan Pérez. Ahora, ¿este Juan Pérez viene por propio derecho o en representación de otra persona? Supongamos que aquí vamos a hacerlo por propio derecho. Entonces, por propio derecho, vengo a demandar el amparo y protección de la justicia federal, a cuyo efecto doy cumplimiento o procedo a dar cumplimiento al artículo 108 de la ley de amparo. Y aquí comienzan fracción primera, ¿no? Si quieren pueden volver a decir, ya ha quedado precisado, o bien pueden decir Juan Pérez con domicilio, y dijimos que este domicilio tendría que ser un domicilio procesal o particular, si quieren que ahí reciban las notificaciones, ¿no? Juan Pérez con domicilio tal. Ustedes me podrán decir, oiga, ¿y dónde puedo autorizar personas? ¿Se acuerdan que quedamos en que había dos tipos de autorización? En términos amplios para que pudiera ejercer su defensa, o en términos restringidos. Si quieren lo podemos hacer aquí. Juan Pérez por mi propio derecho, señalando como autorizando para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 13 con facultades amplias a Diego, Mario, Fernanda, Raúl. ¿Sí me explico? Todos estos que quieran, ¿no? Todos los abogados que quieran, ¿de acuerdo? Entonces, dice, y ahora sí, vengo, ya que lo señalaron, vengo a demandar el amparo y protección de la justicia federal y a cuyo efecto procedo a dar cumplimiento al artículo 108. Y comienzan, Juan Pérez con domicilio en tal. Vamos a hacer primero una demanda, quedamos una demanda civil, ¿no? Vamos a hacer una demanda de amparo civil. A ver si nos alcanza lo que vamos a reclamar, ¿no? Supongamos que la persona a lo que se viene a reclamar es que no le hicieron el emplazamiento, y al no haber hecho el emplazamiento nunca lo conoció. Resulta ser que se sigue el juicio en su rebeldía, se dicta sentencia, causa ejecutoria, se va a ejecutar la sentencia, y cuando le van a ejecutar, en ese momento sale en el periódico que se va a rematar su casa. Él hasta ese momento no sabe, y de repente le hablan a un abogado y le dice, ¿quiere que yo le haga la demanda de amparo? Yo estudié en la universidad y puedo hacerle su demanda de amparo, y todo ese juicio que está en su contra lo puedo tirar. Y entonces el quejoso dice, ¿cómo? Si yo no supe, ¿no? A ver, vamos a ver el expediente. Y ven en el expediente que efectivamente en una ocasión su tía de Guadalajara recibió la documentación y se fue a Guadalajara, y después no le dijo nada. Y le habla, oye tía, resulta ser que tengo aquí una demanda. Ay, sí, se me olvidó, eso fue hace 3 años. Creo que por ahí la tengo. ¿Me explico? Y entonces ustedes dicen, no, a ver cómo, a ver cuándo estuvo en Guadalajara, a ver, y sacan sus fechas, sacan su pasaporte, y resulta ser que en ese tiempo estaba su tía de Guadalajara, porque ustedes estaban en París, bueno, en Inglaterra, o donde quieran, pero no estaban ahí, y salieron del país, y tienen forma de acreditarlo con el pasaporte. ¿Me explico? Y cuando ustedes ya regresaron, ya había pasado el término para la contestación a la demanda. Ese es el caso. Lo estoy inventando, ¿eh?
O sea, no conozco uno así, lo estoy inventando ahorita. ¿De acuerdo? Ya saben cómo es esto de la mente, te lleva a inventar cada cosa. Entonces, comienzo. Tercero interesado, Juana Pérez. No, Juana López. No, ya está Juan Pérez, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Juana López. Y entonces se van a la demanda y ven su domicilio procesal. Con domicilio en tal lugar, donde según los autos del juicio natural, eres la parte actora, en donde me demandó un título ejecutivo mercantil. ¿De acuerdo? Y entonces seguimos con el siguiente. El siguiente punto es autoridad responsable. Recuerden que su acto reclamado va a ser el ilegal emplazamiento y todo lo actuado. Quedamos que el secretario es un fedatario. Luego entonces de estas tres autoridades que participaron en el acto reclamado, tendremos que quitar al fedatario, porque el fedatario solamente da fe de que lo que dictó el juez fue correcto. Bueno, no fue correcto, sino de que lo dictó el juez. Bueno o malo, ahí lo dictó el juez. ¿De acuerdo? Entonces, van a señalar al juez 15 civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al actuario adscrito al juzgado 15 civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Continuamos con la siguiente hoja. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Norma general o acto reclamado y el acto que le reclama a cada autoridad responsable. Entonces, decimos, el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil aquí ustedes advierten que no nos pide solamente el acto reclamado, no nos pide los antecedentes, por eso tenemos otro capítulo aparte. Entonces decimos, el ilegal emplazamiento practicado por el actuario en el juicio ejecutivo mercantil número 1 del 2013. ¿De acuerdo? Y entonces continuamos, dijimos el ilegal emplazamiento. ¿Y a quién se lo tenemos que reclamar? Al actuario. El ilegal emplazamiento practicado por el actuario del juzgado 15 del juzgado 15 civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ¿De acuerdo? Y luego, ¿cuál sería el otro acto reclamado? Todo lo actuado en el juicio 1 de 2003, todo lo actuado al juez, le pueden poner al juez 15 civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, le reclamó todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1, diagonal 2013, específicamente la sentencia y el remate. Cuando dicen todo lo actuado, pues incluye todo. Advierten que yo no tengo que decir demando la nulidad del juicio. Recuerden que se los había dicho con anterioridad. No se trata que yo venga a demandar la nulidad del juicio. Se trata de establecer solamente el acto reclamado. ¿Qué es lo que hizo concreto el juez? Pues actuó hasta dictar la sentencia y rematar. ¿Qué hizo el actuario? Pues hizo un emplazamiento y este no fue acorde a la materia legal, ¿no? ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto. Bajo protesta decir, ¿verdad?, los antecedentes al acto reclamado y que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Y entonces agarro y le digo, los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, porque recuerden, lo que pide ahí es que sea bajo protesta de decir verdad, que bajo protesta de decir verdad constituyen el fundamento de los conceptos de violación, son los siguientes. ¿De acuerdo? ¿Qué van a decir? No van a decir, pues fíjese que mi abuela y mi abuelo en tiempos de la revolución tuvieron a 3 hijos, de los cuales uno vive, y una sí vive y mi madre también, pero mi tía, pues resulta ser que se casó con uno de Estados Unidos y tuvieron un hijo que o sea, todo eso no sirve de nada. ¿Me explico? ¿Qué es lo que ustedes van a relatar como antecedentes del acto reclamado? ¿No? Pues miren, aquí ponemos la siguiente hoja.
como los antecedentes del acto reclamado. ¿Cuál es el hecho relevante? El hecho relevante es que ustedes agarran y como ponen el primero. ¿Qué podrían decir? Pues el día 2 de octubre del 2013, estabas, no podrían decir, estaba sentado tomando un cafecito con unas galletas y estaba, mire usted, vi una persona ahí que pasaba, una chica que de verdad nunca la había vuelto a ver en mi vida, como me la presentó el doctor, o sea, nada de eso sirve. O sea, nada de eso sirve, ¿sí me explico? ¿Qué es lo que tengo que decir? El 2 de octubre de 2013 recibí una llamada de un abogado que me dijo que mi propiedad se iba a rematar. Y resulta ser que quedamos de acuerdo para que el día 3 de octubre fuéramos a ver el expediente y vimos en el expediente número 1 del 2013, con sorpresa me enteré, en esa fecha 3 de octubre, que se había hecho un emplazamiento, me enteré que se había hecho un emplazamiento el 2 de enero del 2013. Y según las constancias se advierte que se enteró con la persona X en el domicilio tal. También se aparece que después de ese emplazamiento se me acusó de rebeldía, se siguió el juicio en rebeldía, se dictó sentencia, causó ejecutoria y se ordenó el remate. O sea, los puntos esenciales que nos van a servir de fundamento a los conceptos de violación. ¿Advierten esto? ¿Sí vieron que son hechos relevantes? Ustedes como abogados a lo mejor podrían recibir todo ese tipo de información. A ver, sí, concreto. Sí, vio pasar a esa chica, pero ¿qué pasó? No, pues es que recibí la llamada del abogado. Ah, eso es lo que nos interesa. Que usted recibió esa llamada y hasta ese momento se enteró de la existencia en juicio. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos con la bajo proceso y verdad, los antecedentes del concepto de violación. Ahora, dice aquí, el siguiente fracción. Los artículos que contengan, ya terminamos de decirlo y entonces nos toca la siguiente. Los artículos que contengan. Bueno, pues entonces cumpliendo con la fracción sexta, yo digo que fue el artículo 14 constitucional el que se me violó, porque ahí establece que nadie puede ser privado en sus derechos, bienes y posesiones si no es mediante juicio en los que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y antes de que la sentencia se dicte conforme a la anterioridad, con anterioridad al hecho. ¿De acuerdo? Y luego, ya que puse el artículo 14 constitucional, si quieren lo pueden transcribir, si quieren nada más pueden mencionarlo. El recetario nada más dice el artículo que contiene esta fracción. Y entonces nos vamos con la fracción 8, los conceptos de violación. Ustedes tienen que hacer una argumentación de por qué los actos reclamados son contrarios a la Constitución y por lo mismo lesionan sus derechos humanos o las garantías individuales establecidas para su protección. ¿De acuerdo? Y entonces yo digo en mis conceptos de violación. Primer concepto de violación. Mire, el artículo 14 constitucional establece que nadie puede ser privado sino mediante juicio en la que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Ese es nuestro primer párrafo. Segundo párrafo. Una de las formalidades esenciales del procedimiento es el emplazamiento al juicio. Tercer párrafo. Este emplazamiento tiene que ajustarse a los términos del Código de Procedimientos Civiles. Si el emplazamiento no se hace de manera adecuada en los términos legales, lo que se produce es un estado de indefensión total, porque no me da la oportunidad de que yo pueda contestar a la demanda, ofrecer pruebas, alegar y a impugnar la sentencia definitiva. ¿Sí van agarrando esto? O sea, es que tampoco puedo escribir todo esto, o sea, me faltaría el pizarrón, por eso se lo estoy diciendo así. ¿De acuerdo? Y entonces le van diciendo, ¿qué es la primera premisa que yo voy a sacar? No basta transcribir el artículo 14 constitucional, sino que yo tengo que dar una interpretación, y esta interpretación tengo que sacar mi premisa mayor con respecto a la interpretación. Luego entonces, si el emplazamiento no se ajusta a derecho, entonces me violaría el artículo 14 constitucional, porque violaría mi garantía de audiencia. ¿De acuerdo? Ahora, en la especie, ya vamos al caso concreto. En la especie se advierte de las constancias de autos
que el actuario se constituyó en tal domicilio y entendió la diligencia con la señora fulana y tal. Y le dejó, y según dice la razón, se aceptó que dejó las copias de traslado de la demanda junto con los documentos anexos a la demanda, y resulta ser que yo advierto que se entregó con una señora. Ustedes dicen, oiga, y si le digo que fue mi tía, que sí lo recibió y que... No, pues lo que a ustedes les interesa es demostrar que es inconstitucional. Y acuérdense que lo constitucional derivaba que ustedes no estaban en México. ¿De acuerdo? Entonces, esta diligencia de emplazamiento se realizó, quedamos que se había realizado ¿cuándo? El 2 de enero, ¿no? El 2 de enero. Pues resulta ser que te voy a adjuntar mi pasaporte, en donde aparece que yo salí del país el 24 de diciembre del 2012 y fui a pasar unas pequeñas vacaciones en mi yate del Mediterráneo. Bueno, y regresé a México en febrero del 2013 y te pido un reporte. Y entonces, luego entonces yo no me pude enterar de la demanda que estaba a mi favor, en mi contra, porque yo estaba en el país y tú me diste 9 días para contestar a la demanda, y aun cuando yo hubiera recibido la notificación no estaba en condiciones de contestar a la demanda. Luego entonces yo no fui emplazado correctamente y por lo tanto el emplazamiento fue ilegal, porque no me dieron las condiciones necesarias para que yo pudiera contestar a la demanda. En consecuencia, este acto de emplazamiento es inconstitucional porque no se me respetó mi garantía de audiencia, y al violarme, tú juez me debes de conceder el amparo para efecto de que dejes insubsistente el emplazamiento y como consecuencia todo lo actuado. Y entonces hacen un argumento con todos los conceptos de violación con respecto a todo lo actuado. Ahora bien, respecto de todo lo actuado, como yo no fui emplazado legalmente, se siguió a mis espaldas. No pude yo contestar a la demanda, ofrecer pruebas, objetar las pruebas de mi contrario, ofrecer los alegatos, y por lo mismo no pude impugnar la sentencia que me agraviaba. Por lo tanto, como esta sentencia constituyó, finalmente se dictó una sentencia en donde se decretó un acto privativo en mi contra, esto es violatorio del artículo 14 constitucional, y también me debes de conceder el amparo contra precisamente este acto de autoridad. ¿De acuerdo? Y entonces ya terminan con sus conceptos de violación y dicen: por lo expuesto y fundado, a usted, señor juez, pido primero que me admita la demanda. Pero esperen, ahí falta algo. Ya les van a rematar. Entonces, si les van a rematar, lo que necesitan ustedes es la suspensión. Entonces ponen aquí capítulo de suspensión. Oiga, ¿y dónde dice del recetario que está el capítulo de suspensión? Bueno, si quieren no la pidan. O sea, no es necesario. Pero está otra parte en donde dice, a partir del artículo 124 de la ley de amparo, que estable sobre la suspensión. Y entonces, 125. Y dice ahí, bueno, ahí dice que se puede pedir la suspensión. Entonces dice: pido la suspensión de los actos reclamados para efecto de que no me desposean ni escrituren la propiedad, mi propiedad, a nombre de otra persona. ¿Sí me explico? Sí. Para efecto de que se pida la suspensión del acto reclamado. ¿Entendieron? Sí. Entonces ya le dicen: te pido que admitas la demanda, notifiques al tercero interesado, pidas el informe justificado. Si quieren, no lo pueden hacer, porque ya el juez de distrito está obligado, y el artículo 108 no les piden, pero si ustedes lo quieren, lo pueden hacer. Y te pido, por favor, la suspensión del... Nunca he visto una demanda que diga: te pido, por favor, pero... Atentamente. Lo que pasa es que ustedes son gente más educada y entonces ustedes ya lo piden, por favor. Te pido, por favor, que me conceda la suspensión. No, porque van a decir: no, es que el juez no puede hacer favores. Entonces... yo creo que por eso no piden favores, porque el juez no puede dar favores. Bueno, ¿entendieron? Sí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora vámonos a una materia. Vamos a poner otro ejemplo con respecto a una demanda de amparo penal, ¿no? Una demanda de amparo penal. Déjenme decirles que la ley contempla que la demanda de amparo se puede hacer por escrito o vía electrónica. ¿De acuerdo?
La vía electrónica todavía no está funcionando. Así que, como dicen, hay dos sopas, la de arroz ya se acabó. O sea, mientras no haya este sistema de vía electrónica, la tiene que hacer por escrito. Pero en materia penal también hay actos urgentes. ¿Se acuerdan de los casos urgentes? Desaparición forzada, ¿se acuerdan de incomunicación? ¿De acuerdo? Entonces aquí podremos hacer... En materia penal pueden haber de dos tipos, ¿de acuerdo? Cuando es un caso urgente, de los previstos por el artículo 15 y los demás por regla general, ¿de acuerdo? ¿Qué es regla general? Pues podrían reclamarse una orden de aprehensión, un auto de formal prisión, ¿de acuerdo? Pero en el caso urgente son los previstos por el artículo 15. Para recordar, ustedes saben que el artículo 15 dice: cuando se trate de actos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzosa, todos estos casos del artículo 15. Y fíjense lo que dice el artículo 109, dice: cuando se promueva el amparo en los casos del artículo 15 de esta ley, bastará que se dé trámite a la demanda y se exprese el acto reclamado. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, nosotros vimos que existían 7 requisitos, ¿de acuerdo? Aquí en el caso urgente solamente exige 4 requisitos, pero yo creo que deberían de estar por lo menos el nombre del quejoso. O sea, si ustedes dicen el 109 y siguen el recetario de las 4 fracciones y no ponen el nombre del quejoso, el juez de distrito se va a quedar con los ojos abiertos y va a decir: oigan, pero cumplieron con el recetario del 109, pero no está el nombre del quejoso. ¿A quién le concedo la suspensión? ¿De acuerdo? Advierten que no debe de ser tan literal, ¿de acuerdo? O sea, porque pueden ustedes caer en la equivocación. Entonces, a pesar de que el artículo 109 no exija el nombre del quejoso, siempre tendrán que poner el nombre del quejoso. Entonces ustedes dirán, pues van a decir: mira, comentamos que podría ser, ¿no? Quejoso, Juan Pérez, ¿no? Pobre Juan Pérez, siempre lo traen para todos lados. Y después, amparo indirecto. Recuerden que este amparo de caso urgente también puede promoverse por medio de comparecencia. ¿Me explico? Pero es mejor que no pierdan el tiempo para hacer la comparecencia, si pueden ustedes ya llevar el escrito, ¿de acuerdo? Entonces, comienzan. Si estamos en un caso urgente, pues claro que el sujeto no sabe, llegó unos policías y se lo llevaron, ¿no? No sabemos cómo está, entonces tendría que ser el abogado, ¿no? Por ejemplo, Roberto, ¿no? Roberto X, ¿no? No puede decir por mi propio derecho, porque él lo está haciendo en representación del otro. Y se acuerdan que en términos del caso urgente puede ser por cualquier persona. Entonces diría: Roberto, a nombre y representación de Juan Pérez, por tratarse de un caso urgente previsto en el artículo 15, promuevo el juicio de amparo en su nombre. Entonces volvemos a decir aquí: demanda de amparo y protección de la justicia federal, cumpliendo con los requisitos del 109. ¿Por qué estamos con los requisitos del artículo 109? Porque es un caso urgente, ¿de acuerdo? Y entonces comenzamos con el 109 y decimos: el acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado? ¿No? Pues lo que primero que vamos a decir es un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento. ¿Por qué estamos reclamando un ataque? Pues se lo llevaron, y hasta donde sabemos no hay un acto que no sabemos que hay un juicio penal en su contra. ¿Me explico? Entonces diríamos: fracción primera, acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado? Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La incomunicación, porque el tipo se lo llevaron y no sabemos dónde está. Y actos de incomunicación, ¿de acuerdo? Esos serían nuestros actos reclamados. Y después dice la ley: la autoridad que lo hubiera ordenado si fuere posible. Lo primero que van a hacer es: ¿quién se lo llevó? Pues dijeron que estaba en la agencia del Ministerio Público X. Ustedes van y ahí dicen: sí, ahí están los separos, y ahí no se alcanza a ver, nada más está detrás
ahí le están tomando su declaración, ¿me explico? ¿Qué agente del Ministerio Público fue? ¿Sí me explico? Y entonces ustedes recaban. No les puedo decir qué tipo de agente del Ministerio Público, porque puede ser agente del Ministerio Público Federal, o puede ser un agente del Ministerio Público local, ¿me explico? Entonces, dice aquí el artículo, y la autoridad que lo hubiera ordenado. Ustedes tienen que hacer un poquito de investigación para saber en dónde está ubicado la persona, si es que la tienen. Si no tienen esos datos, pues con los datos que tengan, ¿no? Porque cuando normalmente dice, bueno, ¿quién fue? Pues no lo sé, solamente decía una patrulla que decía Policía Judicial de la Procuraduría General de la República. Y entonces, ¿a quién tendrían que señalar? Si nada más tienen ese dato, no saben que fue algún ministerio público. Entonces lo que tienen que hacer es decir, pues al Procurador General de la República, porque vieron que la patrulla decía Procurador General de la República, ¿de acuerdo? Y el Procurador General de la República, si tienen más datos y una averiguación previa, bueno, digo, un agente del Ministerio Público, entonces dirían, pues el Ministerio Público, agente del Ministerio Público, de la mesa tal, de detenidos, lo que sea, ¿de acuerdo? Por eso dice la ley, si lo tuviere. Ahora, ¿cuál más podría ser? Bueno, si por ejemplo que fuera federal, podríamos decir a la, no sé ahorita ya cómo sería su nombre, si es la Policía Ministerial, algo así. Sí, Policía Ministerial de federal. Pero no podrían poner al policía. ¿Por qué? Porque pues no tiene su placa. ¿A quién pondrían que poner? Pues al jefe de la policía, que podría ser el director de la policía. Hace 8 años que ya no veo estos asuntos penales, así que ahorita no estoy familiarizado con los nombres. Y en mi tiempo de hace 8 años, pues bueno, ya hubo cambios al respecto, ¿de acuerdo? Entonces sería la Policía Federal, el director de la Policía Federal, si es que así se llame. Por eso tienen que checar el directorio, meterse en internet para saber cuál es su nombre, porque la ley dice si la autoridad que hubiera ordenado, si fuere posible. Y después dice la autoridad que ejecute. Aquí habla de dos autoridades, la que ordene y la que ejecute. Si lo tienen, lo pueden hacer, dice. Y en su lugar, el caso en el que se encuentre el quejoso. Pueden poner pues, la agencia del Ministerio Público que está en tal lugar. ¿Me explico? Oiga, pero el artículo 109 no habla de los conceptos de violación. ¿Por qué? Porque hay suplencia. Pero ustedes que no necesitan la suplencia, que son gente experta en hacer demandas de amparo, lo que hacen es decir, oiga, tampoco dice los antecedentes bajo prueba, decir verdad, no se los exige, pero tienen que decir los antecedentes, porque se quedan así, el juez dice, pues, ¿qué le pasó? ¿Qué? Aquí no me ha dicho nada, ¿sí me explico? Y entonces, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, mira, aunque el artículo 109 no exige que te dé los antecedentes bajo prueba, es decir verdad, sin embargo te los doy los antecedentes. Resulta ser que Juan Pérez estaba en su domicilio, rompieron la puerta y resulta ser que se lo llevaron. Y el único dato que tenemos es que dijeron que estaba en la agencia del Ministerio Público tal. Y efectivamente, tratamos de hablar y no nos permitieron hablar con él, está completamente incomunicado. Entonces, y además de eso, lo privaron de su libertad. ¿De acuerdo? Y entonces, ya establecieron cómo fue su detención, que es lo único que importa, y después de eso, ponen los conceptos de violación. Aun cuando hay suplencia, ustedes podrán poner los conceptos de violación. ¿Y qué conceptos de violación? Dice, mira, el artículo 16 constitucional, dice el artículo 16 constitucional, nos dice que nadie, que tiene requisitos para que se haga la privación de la libertad. No se cumplió con esos requisitos. En consecuencia, este acto de ataque a la libertad personal y incomunicado es violatorio del artículo 16 constitucional o del 14. ¿De acuerdo? ¿Sí le van entendiendo esto? Me estoy yendo un poco más rápido. Y por supuesto piden la suspensión. ¿Cuál va a ser la suspensión? De oficio y de plano. Te pedimos que otorgue la suspensión de oficio y de plano para que cese todo acto de incomunicación. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esta suspensión de oficio? El juez de distrito va a conceder la suspensión para que se cese cualquier acto de incomunicación, y además de eso, que si no es delito en flagrancia, tendrá que dejarlo en libertad, y si es el delito en flagrancia, tendrá en los términos constitucionales hacer la consignación de la persona ante el juez por considerar que es una persona que se ha probado el delito y su responsabilidad. ¿Sí me explico?
¿Sí le van entendiendo? Bueno, pues entonces hasta ahí quedamos.